A 35.000 pies de altura, un moderno Airbus A330 surca el Atlántico con rumbo a Francia. La noche parece tranquila, el cielo oscuro solo interrumpido por las luces de los instrumentos en la cabina. Pero lo que en minutos se transformará en una de las mayores tragedias de la aviación moderna aún permanece oculto. De pronto, sin aviso, la serenidad se convierte en un escenario de caos. El avión comienza a perder altura de manera abrupta, arrastrando consigo las vidas de 228 personas que jamás imaginaron que ese sería su último viaje. ¿Qué ocurrió esa noche en medio del océano? La respuesta aún estremece a la industria aeronáutica. La historia se sitúa el 1 de junio de 2009, en el Aeropuerto Internacional de Galeão, en Río de Janeiro. Son poco más de las 7 de la tarde y en la sala de embarque se reúnen 216 pasajeros de diferentes nacionalidades, acompañados por 12 tripulantes de Air France. Todos se preparan para un vuelo transatlántico rumbo a París. La aeronave asignada es un Airbus A330, un avión de fuselaje ancho y avanzada tecnología, controlado por sistemas electrónicos diseñados para asistir al piloto en cada fase del viaje. Su historial de seguridad es impecable. Desde que entró en servicio en 1994, jamás había protagonizado un accidente mortal. La tripulación es experimentada. Al mando se encuentra el capitán Marc Dubois, de 58 años, con casi 11.000 horas de vuelo, más de la mitad de ellas como comandante. Junto a él, Pierre-Cédric Bonin, primer oficial de 32 años, que acumula unas 3.000 horas, y David Robert, primer oficial de relevo, de 37 años, con más de 6.500 horas de experiencia, muchas en este mismo modelo de avión. Entre todos suman una combinación de juventud, rigor técnico y veteranía. Nada hacía presagiar lo que estaba a punto de suceder. El ambiente previo al vuelo es casi festivo. Esta ruta a Río es considerada una de las más atractivas para la tripulación de Air France, pues ofrece varios días de descanso en la ciudad carioca antes del regreso. El propio capitán ha pasado las últimas horas disfrutando de la ciudad junto a su pareja, mientras que uno de los oficiales ha llevado consigo a su esposa. Quizás por eso Dubois apenas logró dormir una hora antes del despegue. Aún así, nadie percibe aquello como un riesgo. El A330, con sus sofisticadas protecciones automáticas, está diseñado para minimizar los errores humanos. Basta programar el plan de vuelo y supervisar los sistemas. En teoría, el avión es capaz de conducirse solo casi todo el trayecto. A las 7:29, el vuelo 447 despega finalmente de Río de Janeiro y asciende de manera estable hacia su altitud de crucero, 35.000 pies. Al alcanzar la costa noreste de Brasil, el primer oficial controla la aeronave, mientras el capitán supervisa los parámetros. El tercer piloto descansa en el área destinada a la tripulación. Todo transcurre dentro de lo esperado. Horas más tarde, ya en el Atlántico y fuera del alcance de la cobertura radar terrestre, los controladores brasileños mantienen contacto por radio. La última comunicación registrada se produce alrededor de las 10:30. Desde entonces, el vuelo queda aislado en el silencio del océano. Los pilotos saben que se aproximan a una zona particularmente delicada, la llamada zona de convergencia intertropical. Este corredor de tormentas, cargado de intensos cúmulos y actividad eléctrica, es bien conocido por los aviadores. Generalmente, los capitanes deciden ascender o desviarse para esquivar lo peor. Sin embargo, aquella noche no habrá margen de maniobra. El radar meteorológico muestra líneas de tormentas que bloquean la ruta. El primer oficial sugiere ascender a 37.000 pies, pero el controlador había instruido mantener la altitud actual. Dubois no considera que la situación amerite un cambio. Percibe el frente como una turbulencia más de tantas que ya ha atravesado en vuelos similares. Y aunque la tripulación sabe que más arriba podrían encontrar condiciones más estables, el capitán juzga suficiente permanecer donde están. Instantes después, decide ceder el mando a Robert, el piloto de relevo, para poder descansar. Antes de retirarse, le explica lo que tienen por delante: tormentas en ruta, imposibilidad de subir de altitud y fallos en la comunicación con Dakar, el centro de control más cercano. Robert se acomoda en su asiento,
mientras Bonin permanece a los mandos. La atmósfera dentro de la cabina se vuelve silenciosa, interrumpida solo por los pitidos de los instrumentos, poco después, por un tenue olor a ozono, típico de las tormentas cargadas de electricidad. Una señal inquietante que a Bonin comienza a incomodarle. Lo que no saben es que, mientras atraviesan esas nubes, se enfrentan a un enemigo invisible. Miles de microscópicos cristales de hielo se están acumulando en los tubos pitot, unos sensores fundamentales que miden la velocidad del aire. El sistema eléctrico de calentamiento no puede evitar que queden bloqueados. Y cuando esos sensores fallan, toda la arquitectura de automatismos que sostiene al Airbus se tambalea. De pronto, un sonido seco y alarmante interrumpe la quietud. El piloto automático se desconecta. El empuje automático también se anula. Todo ocurre en cuestión de segundos. Bonin, sorprendido, toma el control manual del avión. El Airbus A330, acostumbrado a volar con cerebros electrónicos que lo estabilizan, queda de pronto en manos de un piloto que, sin saberlo, está a punto de enfrentarse a la situación más crítica de su vida. El avión comienza a inclinarse, primero hacia la derecha, luego hacia la izquierda. Bonin intenta corregir, pero sus movimientos resultan demasiado bruscos. En medio de la turbulencia, tira con fuerza de la palanca hacia atrás, elevando el morro mucho más de lo necesario. La aeronave asciende a una velocidad insólita, casi 7000 pies por minuto, cuando lo normal en crucero es alrededor de 2000. Un pitido constante, agudo, se enciende en la cabina. Es la alarma de pérdida. El avión está entrando en un ángulo crítico, donde el aire ya no es capaz de sostener sus alas. La tragedia se ha puesto en marcha. El Airbus A330 se eleva peligrosamente, como si buscara escapar de la tormenta por pura fuerza bruta. En apenas segundos alcanza una altitud límite cercana a los 38.000 pies. El morro apunta demasiado alto y la velocidad real de la aeronave se desploma. Dentro de la cabina, Bonin, aún al mando, escucha repetidamente la advertencia: "Stall, stall". Es el aviso inequívoco de que el avión está entrando en pérdida. Pero en la confusión, los pilotos parecen no reconocerlo. El copiloto continúa tirando de la palanca hacia atrás, convencido de que necesita elevar el morro para mantener la altitud. Lo que no comprende es que esa acción es justo lo que condena al avión. Al perder velocidad, las alas ya no generan suficiente sustentación y la aeronave empieza a caer, aunque su nariz siga apuntando al cielo. Afuera, los pasajeros apenas sienten que el avión vibra. Algunos piensan que se trata de una turbulencia más fuerte de lo habitual, sin imaginar que en ese momento el aparato ya se encuentra fuera de su envolvente de vuelo segura. En esos instantes críticos, Robert, el piloto de relevo, toma la iniciativa. Intenta coordinar con Bonin, diciéndole que baje el morro, que debe empujar la palanca hacia adelante. Él mismo lo hace con la suya, pero no ocurre lo esperado. El Airbus A330 está diseñado con controles independientes en cada asiento. Aunque ambos pilotos actúen, los movimientos no se suman ni se cancelan de forma evidente. En este caso, Bonin sigue tirando hacia atrás mientras Robert empuja hacia adelante, lo que crea un conflicto que confunde al sistema. La aeronave permanece atrapada en un limbo de órdenes contradictorias. Mientras tanto, los tubos pitot comienzan a recuperarse. Tras poco más de un minuto, las lecturas de velocidad vuelven a ser confiables. Pero ya es tarde. El estabilizador horizontal del avión, ajustado en modo manual durante esos segundos, ha quedado en una posición extrema, apuntando fuertemente hacia arriba. Esa configuración permanecerá fija durante el resto del vuelo, imposibilitando que la aeronave recupere un perfil aerodinámico adecuado. La alarma de pérdida continúa sonando de manera intermitente, en ocasiones silenciada por el propio sistema al no cumplir las condiciones mínimas para detectarla. Esto desconcierta aún más a los pilotos, que creen estar enfrentando un problema de exceso de velocidad. En su entrenamiento, se les había enseñado que ciertas vibraciones podían asociarse a que el avión volaba demasiado rápido, no demasiado lento. Ese error de interpretación resulta letal. A las 11:11, el capitán Dubois regresa a la cabina. Se encuentra con un escenario desolador.
El avión ha caído en picado más de 3000 metros en pocos minutos, con el morro todavía demasiado alto y la potencia de los motores al máximo. La velocidad indicada en los instrumentos parece incoherente, y la aeronave desciende a casi 10.000 pies por minuto. Dubois intenta recomponer la situación, pero el caos reina en la cabina. «No, no subas», grita al darse cuenta de que Bonin sigue tirando hacia atrás. Pero la reacción llega demasiado tarde. Las voces de los tres hombres se cruzan en un torbellino de órdenes y dudas. Nadie parece tener claro quién debe liderar en esos segundos fatales. Dubois trata de tomar el control verbal. Robert sigue intentando recuperar la actitud correcta y Bonin, desconcertado, no entiende qué está ocurriendo. El morro del avión sigue inclinado hacia arriba casi 40 grados, mientras el aparato cae como una piedra hacia el océano. En la cabina de pasajeros, las luces de emergencia comienzan a parpadear. La sensación de ingravidez invade a los ocupantes cuando el avión desciende con tanta violencia que algunos sienten que flotan sobre sus asientos. El rugido de los motores a máxima potencia se mezcla con el ruido del viento al golpear el fuselaje. Nadie sabe aún que están viviendo sus últimos instantes. El descenso continúa. 12.000 pies por minuto. Luego 15.000. Los pilotos, atrapados en la confusión, no logran aplicar el procedimiento más básico en una situación de pérdida: bajar el morro para ganar velocidad. Es un gesto que cualquier piloto novato conoce, pero la presión psicológica, la oscuridad del océano y la sobrecarga de alarmas los paralizan. A las 11:14, apenas 3 minutos después de que comenzara la emergencia, el avión se encuentra ya a menos de 10.000 pies de altura. La superficie del Atlántico se aproxima a una velocidad aterradora. El capitán sabe que ya no hay margen de maniobra. Intenta desesperadamente que la tripulación recupere la compostura, pero el aparato responde cada vez menos. «No puedo controlar el avión, no puedo controlarlo», exclama Bonin, con la voz rota por la angustia. El A330 se precipita hacia el mar en un ángulo imposible de corregir. El impacto es cuestión de segundos. El reloj marca las 11:14 de aquella noche. El vuelo 447, que horas antes había despegado con normalidad de Río de Janeiro, se precipita al océano en completa oscuridad. El Airbus A330 impacta con una violencia indescriptible en las aguas del Atlántico. Ninguno de los 228 ocupantes sobrevive. En tierra, nadie sabe lo que ha ocurrido. El silencio absoluto de la aeronave, sin mensajes de socorro ni comunicaciones, siembra la incertidumbre. Cuando el avión no aparece en el radar europeo a la hora prevista, se encienden las alarmas. Equipos de rescate de Francia y Brasil comienzan una búsqueda a gran escala en medio del océano. A las pocas horas, helicópteros y buques detectan los primeros restos flotando: piezas del fuselaje, maletas, chalecos salvavidas. La confirmación llega pronto: el vuelo 447 se ha perdido en el mar. Las familias de los pasajeros, que aguardaban en París, reciben la noticia con incredulidad y desesperación. Nadie entiende cómo un avión moderno, con un historial de seguridad impecable, pudo desaparecer sin emitir una sola señal de auxilio. El océano se convierte en el guardián de un misterio que tardará años en resolverse. En los meses siguientes, se recuperan algunos cuerpos y restos, pero lo esencial, las cajas negras, continúa en el fondo del mar, a casi 4.000 metros de profundidad. Durante 2 años, el mundo observa con atención cómo la tecnología de exploración submarina intenta localizar los registradores de vuelo. No es hasta 2011 cuando finalmente, tras una operación sin precedentes, se hallan intactos. Lo que revelan sus grabaciones estremece a la comunidad aeronáutica. En los últimos minutos, los pilotos estuvieron atrapados en un laberinto psicológico y técnico. La causa inicial fue simple y casi trivial: la obstrucción por cristales de hielo de los tubos pitot. Un problema conocido, en la mayoría de los casos, transitorio. Pero la reacción de la tripulación lo convirtió en catástrofe. El informe final de la Oficina de Investigación y Análisis francesa detalla que la desconexión del piloto automático y la pérdida temporal de datos fiables de velocidad llevaron a los copilotos a una interpretación errónea.
Convencidos de que el avión volaba demasiado rápido, actuaron de manera opuesta a lo necesario. En lugar de bajar el morro para recuperar sustentación, lo elevaron, llevando a la 330 a una pérdida aerodinámica irreversible. Durante casi 4 minutos, el aparato descendió sin control, mientras las alarmas de Stahl resonaban una y otra vez sin ser reconocidas. El documento también subraya la confusión creada por la ergonomía de los controles. Al tirar Bonin hacia atrás y empujar Robert hacia adelante, las señales se contradecían sin que ninguno entendiera el efecto combinado. El capitán, que regresó a la cabina demasiado tarde, no tuvo margen para imponer un liderazgo claro. Las conclusiones sacuden a la industria. No se trataba de una falla estructural del avión ni de un atentado. Era un fallo humano agravado por un entrenamiento insuficiente en la gestión de emergencias a gran altitud. Air France y Airbus implementan de inmediato cambios. Sustituyen los tubos pitot por modelos más resistentes al hielo, revisan los procedimientos de vuelo manual a gran altitud y reforman el adiestramiento de los pilotos para que aprendan a reconocer los signos de pérdida incluso en condiciones inusuales. El accidente también reabre un debate esencial. ¿Hasta qué punto la dependencia de la automatización puede volver vulnerables a los pilotos en situaciones extremas? Durante años, el A330 y otros modelos similares habían demostrado ser tan confiables que muchos aviadores apenas enfrentaban emergencias manuales en su carrera. Cuando aquella noche el avión pidió a gritos manos firmes y decisiones claras, la tripulación no supo responder. El impacto del caso va más allá de la técnica. En Brasil, Francia y Alemania, los países con más víctimas, se celebran homenajes multitudinarios. Las familias presionan para que nunca se repita un error así. En la memoria colectiva, el vuelo 447 se convierte en símbolo de la fragilidad de la aviación moderna. Máquinas capaces de desafiar la física, pero dependientes, en última instancia, de la claridad mental de sus tripulantes. Hoy, cada vez que un Airbus cruza el Atlántico, lleva consigo lecciones grabadas con sangre y dolor. El vuelo 447 de Air France nos recuerda que incluso en la era de la tecnología más avanzada, basta una cadena de malinterpretaciones y segundos de confusión para transformar un viaje cotidiano en una tragedia sin retorno. El mar guarda silencio, pero sus profundidades ya han devuelto la verdad.